esa conciencia que utilizamos cotidianamente para vivir nuestros ensueños, propios de la confusión estratégica. Está sustentada por un ego multifacético que es pura mecanicidad. No hay un yo estable que permanezca más allá de los interrogantes propios de la dialéctica racional, sino una multiplicidad de yoes contingentes en cuanto a su aparición. Pero determinamos inmediatamente por la mecánica del cerebro, y tras de la sucesión de los yoes, lo único permanentemente es, irónicamente, la ilusión de ser, ese creer ser alguien o algo, que nos mantiene en la confusión estratégica de un mundo completamente ilusorio, pero que, sin embargo, afirmamos ciegamente como real. Por eso, la conciencia racional corriente, su yo, es la primer concupiscencia que envenena el espíritu inmortal del Virya, y esa conciencia era la que se hallaba al borde de la disolución en nuestros héroes, y a la que llegaban conceptos aislados, reflexiones sueltas, como chispas que brillaban en un instante para después morir. Así eran las ideas emitidas por los moribundos yoes. Las reflexiones que mencionábamos en el párrafo anterior, pero tal disolución de la conciencia estaba lejos de representar la caída en lo inconsciente, una pérdida de sentido. Por el contrario, una conciencia superior iba haciéndose presente, afirmándose bajo los jirones de la conciencia ordinaria. El epicentro del fenómeno estaba en la sangre. El factor desencadenante era sin lugar a dudas la lengua noquiana de John Dee. Continuaba imperturbablemente recitando. ¿Qué decía ese discurso? En su discurso. Aún no podían comprenderlo, pero las palabras pronunciadas, sabiamente entonadas, producían en los oyentes una sensación inequívoca de reminiscencia cuando John Dee comenzaba a hablar. Luego de la sorpresa inicial, Rodolfo II se encontró pensando cómo había olvidado esta lengua. Estaba seguro que la había oído antes, pero ¿a dónde? ¿Cuándo? Era enloquecedor asistir a la pugna entre la razón y la gnosis. La razón aseguraba que jamás había oído a nadie hablar en lengua noquiana, y la gnosis oponía la certeza de que ello sí había ocurrido. Y mientras la realidad exterior al círculo de agua se iba disluyendo, la razón cedía su fuerza ante el contenido gnóstico de la sangre que cobraba cada vez mayor presencia. Parecía como que la sangre tomara mayor presión y se agolpara en las sienes, pero no era así, sino que la podía sentir con la sangre, y sentir la sangre, esta recién descubierta conciencia de la sangre generaba la sensación aparente de presión o obnubilación. Finalmente hubo como un estallido interior, como un instante en que Rodolfo II vio todo rojo y se sintió caer en un torrente líquido, y una sensación de fuego frío impregnó todas las esferas de su ser. Esa explosión señaló el abandono definitivo de la conciencia ordinaria, de sus yoes racionales, y la sensación de caer en un torrente líquido, que fue solo un instante, repetimos, era en realidad el reemplazo de la conciencia ordinaria del pasú, que llamamos conciencia racional, por la conciencia gnóstica del Virya despierto, que se encamina hacia la mutación. Por eso Rodolfo II, que fue por un instante el torrente líquido, era ahora todo conciencia, sin límites físicos de ninguna especie. Presentía claramente la posibilidad pura de la significación alcanzada, el origen,
y casi podía ver los mundos increados, las flores inexistentes que sobrevendrían tras la conquista del Bril. El Bril es la posibilidad, la única posibilidad de ser, pero también significa pura posibilidad. Desde el Bril todo es posible. A partir de lo increado, de lo por hacer, el Bril es así la individuación absoluta y eterna. Su conquista significa el abandono definitivo del mundo del demiurgo, de sus engaños perpetuos, del encadenamiento a su maldita e idiota ley de evolución, el nirvana, el chamadhi, la contemplación nihilista, la identificación con la naturaleza, la difusión de la conciencia en el mundo panteísta, sentir a Dios en todas las cosas y cualquier otra forma de participación con el plan de El Uno. Implica a la larga la fagocitación de su excelso buche y la muerte de la conciencia individual. El Bril, en cambio, es única posibilidad de ser y es a la vez pura posibilidad. Decimos que Rodolfo II, quien por sus intuiciones ya se hallaba al borde de la mutuación, era un momento dado todo conciencia. Para él no había ya cuerpo físico, y si aún oía la palabra en lengua enoquiana. Dicha audición no ocurría ciertamente por medio del oído físico, ni por otro sentido. Rodolfo II tenía conciencia clara en cuanto ocurría a su alrededor, pues, luego de la breve explosión de sangre, parecía haberse multiplicado su lucidez hasta un punto nunca experimentado antes por él, ni cuando comía los hongos alucinantes que a Jesús le hacía traer de América. Y esta omnipresencia del emperador, queremos aclararlo, no estaba motivada por el desdoblamiento como el que practican los magos de la India, del Tíbet, la salida del cuerpo, los viajes astrales, los desdoblamientos de conciencia, sentir el cuerpo etérico, el cuerpo astral o el perispíritu, etc. Nada tiene que ver con la sabiduría hiperbórea. Estos fenómenos, hasta cierto punto reales, son tácticas satánicas que no ofrecen ninguna posibilidad de liberación, sino en cambio producen una confusión mayor en el virya. Desde el momento que extienden la confusión a otros planos, quien practique desdoblamientos y viajes astrales lo pasará seguramente muy entretenido durante mucho tiempo, pero es inexorable que tal actitud insensata le llevará finalmente a acabar fagocitado por su Dios. La experiencia que estamos narrando no posee puntos de contacto con las habituales patrañas exotéricas de la sinarquía. Debe ser interpretada a la luz de la sabiduría hiperbórea como una iniciación gnóstica por la sangre pura, debiéndose tomar la palabra sangre y todo cuando de ella decimos en un sentido simbológico y analógico. En ese estado omnipresencia, Rodolfo II oía aún las palabras enoquianas que lo habían arrancado del mundo ilusorio para transportarlo a lo único perturbable en él. Ahora lo sabía con certeza, el contenido gnóstico de la sangre, y este contenido que no es más que un recuerdo, pero que sin él solo seríamos animal, hombre pasú. Le produjo al principio una reminiscencia indefinida. La reminiscencia, o sea, la mimne, sin ser muy clara, indujo un sentimiento de nostalgia por aquello a que aludía el recuerdo contenido. Y ese sentimiento se fue haciendo tan intenso que terminó por transformarse en angustia. Ese sentimiento, que quizá el último sentimiento humano,
que aún quedaban en Rodolfo II, le acompañaba cuando en su omnipresencia escuchaba a John Dee pronunciar la lengua noquiana. Y eso lo destacamos pues a medida que transcurría el discurso, una mezcla de angustia y placer afectaba al emperador, como cuando el más grande amor nos produce la sensación de que se nos va a partir el pecho y ni siquiera la presencia de la mujer amada es capaz de mitigar ese sentimiento, mezcla de dolor y placer. Así también la voz de John Dee asumía al emperador en la angustia del origen perdido y en la dicha presente de oír la palabra invocadora. Debemos aclarar ahora que la angustia tiene su oscuro origen en el temor, y ambos, angustia y temor, son sentimientos, es decir, vibraciones del cuerpo emocional, del pasú, el virya despierto, para lograr la mutación de su naturaleza humana es en superhumana y conquistar el bril. Debe abandonar primero todo sentimiento, toda emoción. Luego que obtenga el bril, podrá creerse él mismo los testigos que necesita para exaltar su creación, y así lo estime conveniente. Dispondrán tantos sentimientos y emociones como quisiera, sin límites, soñando con universos enteros de emoción, con mandos de poesía y amor sin nombre. Pero mientras se permanece en el universo del demiurgo, debe tener presente que toda emoción es prestada. Vienen las vibraciones de un cuerpo de energía astral asociado al cuerpo físico, diseñado para favorecer la evolución del pasú. Por eso la sabiduría hiperbórea enseña que el miedo es un arma estratégica y que las emociones son el modo más viscoso de la ilusión. Toda emoción, el amor, el temor, el deseo, etc., es compartida con el demiurgo porque es generada con un cuerpo formado de materia panteísta. El recuerdo, cualquier recuerdo, causa emociones diversas asociadas a la idea que actualiza. Todos somos capaces de sonreír el recordar los buenos momentos vividos, así como el vernos involuntariamente envueltos en la ira, el dolor, la amargura, etc., de revivir las experiencias negativas que creíamos sepultadas en el pasado y que el recuerdo ha tomado súbitamente presentes y actuales. Todos conocemos esto y parece obvio destacarlo, pero es que la mine, como recuerdo contenido en la sangre, también causa un sentimiento de nostalgia, necesario para arrancar en la conciencia del mundo confuso en que se halla inmersa y motivarla a buscar el origen. Pero esa nostalgia y todo sentimiento posterior es abandonada al visualizarse la ruta hacia el origen y comprender que el espíritu es ajeno al mundo del demiurgo. Es lícito entonces que al recibir la mine se experimente la nostalgia, pero esta no debe generar nunca en angustia ni en ningún otro sentimiento, pues en ese caso se estaría en presencia de una nueva confusión estratégica. La sabiduría hiperbórea asegura que la nostalgia del retorno es un sentimiento increado y por lo tanto no determinado por las leyes del demiurgo. Al percibir la mine se experimenta la nostalgia, verdadera flecha tendida hacia el retorno. Pero este sentimiento es el único que no se origina en el cuerpo astral, sino en la sangre. Quien quizás sea la nostalgia también un recuerdo, pero lo cierto es que todo cuanto a ella se refiere permanece en el misterio. Ahora debe tenerse presente que, de acuerdo a la sabiduría hiperbórea, el virya despierto, es decir, que ha experimentado la mimne,
aún no existe, pero tiene la posibilidad de existir en tanto se encamina hacia el origen y su mutación implícita. El temor es un arma estratégica muy utilizada por el enemigo, y por eso, cuando el Virya vislumbra el origen, de inmediato le asalta el temor. La parte de su cuerpo que participa del mundo panteísta del demiurgo reacciona contra la gnosis, induciendo al Virya a proyectarse en el tiempo, como táctica de confusión. Los mismos, a no llegar a perder el tiempo, a perder el prestigio, etc., son todos originados en la proyección ilusoria de la conciencia de un tiempo pasado o futuro, creyendo de que puede calcular o prever lo que ocurrirá. Por eso el Virya debe ser intrépido, audaz, como Nimrod, si en verdad desea triunfar. Cualquier cálculo o especulación indefectiblemente ha sido inducido por el demiurgo en su táctica para provocar temor, y todo temor es siempre de origen externo, ajeno al propio ser. Hemos expuesto todo esto para que quede claro por qué el curso de la experiencia que narramos. El noble Wilhelm von Rosenberg llegó más lejos que Rodolfo II, consiguiendo transmutarse en sida inmortal. A Rodolfo II lo perjudicó el sentimentalismo profundamente arraigado por su formación católica jesuita y la consecuente imposibilidad de evitar la confusión. Aún hallándose al borde de la mutación, era un Virya despierto, y desde aquel día lo sería aún más, pero su corazón predominaba por sobre su sangre pura, y este error le costó la individuación. Lo ocurrido puede sintetizarse así: ambos nobles experimentaron un proceso psicológico semejante. Predecía el abandono de una conciencia racional y la caída en el torrente líquido de la sangre pura. Entonces Rodolfo II se transformó en una conciencia omnipresente que gozaba al oír la lengua olvidada y padecía al mismo tiempo la angustia del retorno. Es decir, que Rodolfo II adoptaba una actitud contemplativa de los fenómenos que le afectaban tan íntimamente. En cambio, Wilhelm von Rosenberg, llegando a ese punto, arremetió hacia el origen, si puede decirse así, de una acción psicológica, sin oír ni ver, cerrándose a toda sensación y a todo pensamiento fuera de la firme determinación de regresar. Y esa audaz postura espiritual es la perfecta expresión de la orientación estratégica, conseguida por un Virya que ya no puede ser engañado. Si hubiera un cielo con querubines para los Viryas hiperbóreos, seguramente que ellos cantarían aleluya, alabado la intrepidez de Wilhelm von Rosenberg, pero no lo hay. Y solo nosotros, los Viryas, aún encadenados por Jehová Satanás y sus demonios, podemos aplaudir esta muestra de coraje supremo, que significa conquistar el Vril, pues ya lo hemos dicho, ello implica el horror de contemplar la inefable faz del demiurgo. Wilhelm prosiguió más allá de donde Rudolf II se había detenido, y desde conciencia omnipresente, tornándose en conciencia omnipresente, revelándose a los 1000 ojos de su sangre pura, la verdad olvidada, que es toda la verdad. En un instante comprendió todo, y las palabras en lengua noquiana de John Dee se hicieron milagrosamente inteligibles. Aleluya, aleluya, Wilhelm von Rosenberg, aleluya, aquel que ha alcanzado la conquista de su derecho a existir y que ya es para siempre. La actitud de Wilhelm von Rosenberg fue la participación activa en el proceso de su propia redención, o dicho de otro modo,
ganando una postura estratégica, afirmándose en ella y arremetiendo intrépidamente el asalto de la fortaleza final. Pero Rodolfo II, que se dio a la contemplación pasiva y fue invadido por la angustia y el temor, no consiguió remontar el camino de retorno, padeciendo la penosa condena de permanecer la confusión estratégica.